Hey, ¿tienes problemas para entender lo que es mitosis? Pero antes, debo mencionar que todos los organismos bióticos presentan una o muchas células. Ahora sí, continuemos. La reproducción celular consiste en dividir células y existen diversos tipos de células con diferentes métodos de reproducción, pero la célula eucariota del tipo animal es la protagonista en este video, ya que tienen dos tipos de reproducción, la primera en la que nos estamos enfocando, la mitosis, y la segunda, la meiosis. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es la mitosis? Es un tipo de división celular mitótico. Eso quiere decir que son células somáticas diploides las que se dividen. Esas células somáticas son células idénticas a la madre. Y esto solo ocurre en individuos pluricelulares como nosotros los seres humanos o como la gatita en la que veremos después con un ejemplo. Este proceso ayuda a regenerar células dañadas físicamente o reemplaza todas las células muertas. ¿Sabías que en el transcurso de este video, si lo miras por completo, tus células se están muriendo? A este proceso se le conoce como apoptosis y es completamente natural. En cuestión de microsegundos ya están siendo reemplazadas por unas nuevas y lo más sorprendente es que ni siquiera te dolió. Ahora les mostraré un ejemplo muy fácil. Luna es una gatita que se lastimó por jugar sin precaución. Pero vamos a ver su patita muy a detalle. Ahí observamos dentro de la lupa una célula animal diploide. Esta célula va a ser la que se divida y se la conoce como célula madre. Antes de dividirse, primero debe cumplir un requisito que todas las células deben poseer. Se llama el ciclo celular. Dentro del ciclo celular existe un proceso llamado interfase. La interfase es como el comienzo de toda la división. Pero dentro de la interfase tenemos a la fase G1. En esta fase, la célula se prepara para dividirse, o sea, la célula crece en tamaño y sintetiza ARN y proteína. Una vez completada esa fase, entra a la fase llamada fase S. En esta fase el ADN es sintetizado, eso quiere decir que hace una copia de todo el ADN. Luego de ello se prepara para entrar a una fase llamada fase G2. Es aquí en el cual el ADN se condensa y organiza todo el material genético preparado. Siguiendo la secuencia del ciclo celular, tenemos a la fase G2. Dentro de esta fase G2 también se encuentra la mitosis. La mitosis a su vez tiene otras fases adicionales que veremos a continuación. Entonces ahora la célula ya está lista para salir corriendo de emergencia a dividirse. Inicia con la profase. La profase comprende aproximadamente casi el 60% de duración de toda la mitosis. Además de ello, consiste en la condensación de los cromosomas y el uso mitótico comienza a formarse. En pocas palabras, los cromosomas se comprimen y la membrana nuclear desaparece. Luego pasamos a la metafase. En esta etapa, los cromosomas se disponen alineados en la zona media de la célula. Como observarán en este gráfico, los cromosomas se están alineando en el ecuador de la célula. Se alinean porque están unidas a microtúbulos y en la anafase tienen lugar de reparto de microsomas hacia los polos. Eso quiere decir que todos los cromosomas empiezan a separarse por cromátidas hermanas, o sea, las cromátidas van dirigidas hacia los polos. Para finalizar, tenemos a la última fase de la mitosis, conocida como telofase. Ya.
Dentro de la telofase, la célula ya está terminando de dividirse y comienza a reestructurarse. O sea, empieza a reestructurarse, a dar forma a una célula animal. Primero empieza por el núcleo, luego va por la membrana nuclear y así sucesivamente. Pero aún no termina el proceso de la mitosis. La mitosis termina cuando llega la citocinesis. En la citocinesis consiste en la división de todo el citoplasma, teniendo como resultado así de la mitosis dos células idénticas, eucariotas. Espero haberte ayudado en esta clase de biología. Muchas gracias por quedarte en este video. Hasta la próxima.